Hola chicos, bienvenidos otra vez a talleresencasa.com. Mi nombre es Laura Mejía y hoy vamos a hablar sobre el arte en la colonia y algunas expresiones que se han visto o han ganado trayectoria mundial. Como sabes, en las anteriores sesiones hemos estado hablando sobre la colonia, su sistema político, social y económico. Así que si no recuerdas muy bien sobre eso, te invito a que revises las sesiones anteriores para que ahora que vamos a culminar tengas una noción y una vista más abierta sobre lo que ha pasado durante todo este periodo. Comencemos. El arte en la colonia. Bueno, como te decía, desde el inicio de este proceso de la colonia, las personas españolas han sido muy violentas contra los aborígenes y también con las personas que vivían en el territorio del Tahuantinsuyo, el que ahora han invadido. Naturalmente es de esperar que en el arte también incursionen de manera violenta y opresora, porque ellos necesitan hacer que las personas corrijan su idiosincrasia y parte de ello es corregir el arte, que son expresiones de sus ideas o de sus creencias. Entonces, al inicio esto es un poco violento. Se les obliga a reflejar en el arte la nueva o el nuevo proceso de evangelización, porque tienen carácter ritual. También se sabe que lo único que sobrevivió de del arte nativo o del arte aborigen, del arte del Tahuantinsuyo, fueron los muros pétreos, porque todo lo que hubo antes de la llegada de los españoles fue destruido o saqueado. De hecho, todo aquello que tenía oro, plata o quizá incrustaciones de esmeraldas dentro de la arquitectura inca fue saqueada o fue destruida para saquear estos fragmentos de esmeraldas. También se sabe que como parte del arte, o bueno, como parte de culturizar, se les obligó a hablar el español o el castellano y se eliminó el quechua. Se hizo de esta forma el idioma oficial a todo el territorio como castellano hablantes y se desestimó por completo el quechua o se consideró ilegal y con castigo o bajo castigo. Se sabe también que gráficamente también se les obligó a reemplazar usos generales, como por ejemplo nosotros sabemos que los incas utilizaban el quipu o también el quelca, pero con los españoles y este proceso de modificación se cambia por la escritura o los grafos y se elimina por completo el uso del quipu y de los quelcas. Ahora, se sabe que en realidad no hubo una fusión entre el arte andino y el arte colonial, sino hubo una yuxtaposición, o sea, una encima de la otra. Esto porque los andinos o los quechuas no estaban dispuestos a representar toda la temática que los españoles habían traído. Sin embargo, sí empezaron a fusionar. Ahora, ¿cuáles eran los temas que los españoles habían traído? Bueno, ellos habían traído vírgenes, santos, cruces, algunos ángeles y otros arcángeles. Entonces, los indios o los aborígenes quechuas empezaron a funcionar esta temática con sus huacas o algunos cerros. Ahora vamos a hablar de la pintura colonial en sí, que es reconocida a nivel mundial porque desarrolla un estilo propio conocido como la escuela cusqueña. ¿Cómo comienza esto? Bueno, el primer vestigio sobre lo primero que se sabe de la pintura peruana colonial es sobre Atahualpa, una pintura que aparentemente lo pintó Diego de Mora en 1533. Esta pintura estaba bajo la posesión de Francisco Pizarro en un cabildo de Lima. Sin embargo, con los años se fue perdiendo hasta que finalmente se desapareció y se perdió su rastro por completo. En los siglos XVI hubo mayor apogeo de los motivos religiosos y se empezó a traer pinturas de España que naturalmente eran lienzos que decoraban las paredes de las iglesias y que también eran inspiración o una forma de aprendizaje para los indios. Se sabe también que hubo bastante inmigración de algunos pintores de Sevilla y también algunos flandeses o de Flandes. También, ¿qué estaba sucediendo en este periodo, en este desarrollo de la pintura colonial? Juan de Illescas, conocido como el Granadino, fue el primer pintor de España
que viajó hacia Perú o hacia el Tahuantinsuyo conquistado. Eso en el siglo XVI. Después, su hijo, también llamado Juan, fue el que continuó con la escuela de su padre, que básicamente era hacer pintura española en el Perú, o que los aborígenes aprendieran un poco de su pintura. Se sabe que Juan, el hijo, pudo decorar la Catedral de Lima junto con Martín Gómez Binzú. Ellos dos fueron los que decoraron toda la parte interna de la Catedral de Lima. Ahora, también hay vestigios pictóricos. Y en esta parte de los pictóricos hay una nueva ola de pintores que llegan a Perú, entre ellos los de origen italiano, como por ejemplo Bernardo Demócrito Vitti, que llegó en el año de 1575. Luego está Mateo Pérez de Alegio, que llegó en 1588. El otro es Angelio Medoro, que llegó en 1600. Estos son conocidos como el grupo de los pintores renacentistas. Son los que empezaron a traer influencia europea al Tahuantinsuyo o al Perú conquistado y empezaron a hacer que los aborígenes aprendan un poco de la pintura y del estilo español. Sin embargo, hasta ese momento, la escuela cusqueña no se había desarrollado porque no había tantos andinos intentándolo, sino todavía estaban en la resistencia artística, o sea, no querían realizar los temas españoles. Si aprendían de la pintura, aún reflejaban sus temáticas andinas, como por ejemplo las huacas o quizá los apus, pero aún no entraban a los temas religiosos. Después de este periodo de los pintores renacentistas, recién comienza en sí la escuela cusqueña. La escuela cusqueña es cuando los aborígenes o los cusqueños o quechuas ya colonizados empiezan a desarrollar su propio estilo funcionando los temas andinos con los temas religiosos o los impuestos por la Iglesia española. Entonces, cuando ellos empiezan a crear su propia arte, aparece Juan Iñigo de Loyola en 1545. Él fue el encargado de decorar la iglesia mayor de Cusco. Se sabe que él trabajó con cierto grupo de aborígenes que aprendieron un poco de su técnica y luego desarrollaron también parte del arte cusqueño. Ahora, Garcilaso de la Vega dice que él pintó al apóstol Santiago y dejó una gran pintura o un gran lienzo en Sunturhuasi, pero se le perdió el rastro con los años. En el año de 1565, Pedro Cáceres empezó a pintar algunos templos y conventos. Ellos son o están dentro del grupo de los representantes de los que desarrollaron la escuela de la pintura cusqueña o la escuela cusqueña. También estuvo Bernardo Demócrito y el hermano Pedro de Vargas. Este grupo de 3 personas son los que terminan decorando el templo y los conventos. También hay una campaña o la campaña del sur en la que llegan Luis de Riano, que pinta ídolos en los templos de Andahuaylillas, o sea, él es el encargado de decorar el interior del templo de Andahuaylillas. Después de él, en el siglo XVIII, aparece otro pintor, o son ya los pintores peruanos que empiezan a salir a la palestra. Y dentro de la escuela cusqueña se encuentran los más renombrados, como por ejemplo Diego Quispetito en 1611, que nació en San Sebastián. Luego está Diego Cusihuamán, Juan Zapata, Basilio Santa Cruz, está Basilio Pacheco, Marco Zapata, y ellos son los que engloban el grupo de los pintores de la escuela cusqueña. En el siglo XIX también aparece otro que es Tadeo Escalante. Después de él aparece Moisés. Ellos dibujan o tienen una tendencia a ya pintar ídolos españoles, pero con formas andinas. Sin embargo, las formas andinas ya no son la primera plana de las pinturas, sino lo que ahora es la primera plana son las imágenes de las vírgenes o de los santos. También los motivos sacros se hacen de mayor renombre en todo este periodo. O sea, todas las pinturas que se hacen de la escuela cusqueña ya son de los santos o de los procesos del cristianismo. También hay algunos que todavía prevalecen con la yuxtaposición, o sea, pintar sus apus y encima dibujarles algún santo o una virgen.
Entonces, como ya hemos revisado todo el día de hoy, hemos hablado sobre el arte colonial. Recuerda que en las sesiones anteriores hemos trabajado sobre toda la colonia, los aspectos políticos, económicos y sociales. También hemos hablado de cómo el Tahuantinsuyo cayó y empezó la colonia después de una lucha bastante complicada. Esta es la parte final de la colonia del Perú. Después vamos a hablar un poco de las reformas borbónicas que significarían la caída de la colonia. Así que te invito a que nos acompañes en la siguiente sesión de talleresencasa.com.